Saludos aquí nuevamente. Vamos a continuar con el estudio profético del libro de Isaías, hablando de las profecías de los últimos días solamente. Nos estamos concentrando en eso. Y créanme, yo mismo me estoy sorprendiendo de tanta profecía que describe el milenio. Verdaderamente el milenio va a ser un estado de satisfacción tan grande que dará gusto vivir en el milenio. Yo nunca he escuchado a nadie hablar o enseñar las cosas que yo estoy enseñando aquí. Esto lo he visto yo con la dirección de Dios, con la revelación de Dios, porque me he metido a estudiar detalladamente las profecías de los últimos días dentro del libro de Isaías. Y verdaderamente me sorprende lo delicioso y lo de grande satisfacción que va a ser vivir en el milenio. Ustedes no se imaginan las maravillas que habrán durante el milenio. No tienen idea. Para ayudarles a entender un poco, va a ser parecido, no igual, pero parecido a cómo se vivía en el huerto del Edén antes de la caída. No igual, pero bien parecido. Y en este video vamos a estar cubriendo el capítulo 32, que trae unas revelaciones terribles, bien reveladoras, que como les dije, no se están escuchando por ahí, y el que quiera conocer las maravillas encerradas en la profecía de Dios, vea estos videos que están en el canal de Rubén Irizarry. Vamos a comenzar. En el capítulo 31 no encontramos prácticamente revelación de los últimos días, pero sí acostumbramos a traerles una descripción de lo que habla ese capítulo. En el capítulo 31 Dios amonesta a su pueblo y le dice que Él hará juicio como corresponde. Recuerden que el libro de Isaías es un libro escrito para la época próxima futura de los días de Isaías, en donde Dios intercala profecías más abarcadoras de un tiempo mucho más posterior, que son los que estamos cubriendo ahora. El capítulo 32 habla de un reinado justo. El primer verso dice así: He aquí que para justicia reinará un rey y príncipes presidirán en juicio. Para justicia, o sea que va a haber un rey que reinará con justicia. Jehová reinará con Jesucristo durante todo el milenio en total justicia sobre toda la tierra desde Jerusalén. Fíjense que dice, y príncipes. He aquí que para justicia reinará un rey y príncipes presidirán en juicio. Bueno, aquí hay unos príncipes que estos son a los que luego Dios les llamará reyes y sacerdotes. Y el que no sabe quiénes son esos que serán reyes y sacerdotes, serán todos los redimidos que alcancen la salvación a través de la sangre de Jesucristo. Pero aquí en esta época, en el milenio, no son reyes todavía, son príncipes que estarán haciendo juicio, que estarán compartiendo con Jesucristo y con Dios el reinado, en donde ellos participarán directamente bajo las órdenes de Dios y de Jesucristo, haciendo acto de presencia, haciendo justicia. El verso 2 dice, y será aquel varón como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión, como arroyos de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. O sea que aquel varón, quien reinará, quien será rey, quien es Jesucristo, y Jehová estará
reinando desde Jerusalén también, será como escondedero contra el viento, o sea, protegerá de inclemencias, de cualquier tipo de inclemencia, no es solo del viento, y como refugio contra el turbión, como refugio contra toda potestad adversa, allí él estará como refugio. Y como arroyos de aguas en tierra de sequedad. O sea, bendiciendo, protegiendo, ayudando, consolando, dirigiendo, motivando, guiando, alumbrando, dando de su presencia, Dios dando de su gloria. Y como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. O sea, una tierra calurosa, imagínense un desierto, y no es que aquí va a ser desierto en el milenio, porque lo que se ha prometido es bendición sobre la tierra con grande y fructífera vegetación, sino que esto es una descripción de cómo será ese reinado sobre los pueblos, como refugio, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Imagínense la comparación, un momento bien caluroso, con el sol bien intenso, usted encuentra una piedra grande y se acomoda bajo su sombra, así será el refrigerio. Y la piedra, como retiene las temperaturas por mucho tiempo, le irradiará frescura y no calor. Todo eso es una descripción de cómo será esa protección de los que reinarán en el milenio. No quiere decir que el milenio va a ser así, desierto caluroso y turbiones, va a haber grande protección. El milenio va a ser una cosa maravillosa y vamos a decir más cosas en el resto de lo que queda de este video. Mire cómo describe cómo será la conducta de los habitantes de la tierra cuando se les presente la palabra y los mensajes de Dios. El verso 3 dice: no se ofuscarán entonces los ojos de los que ven, y los oídos de los oyentes oirán atentos. Fíjense, no se ofuscarán, no se confundirán, no se turbarán. Entonces los ojos de los que ven y los oídos de los oyentes oirán atentos. O sea, cuando se les hable, cuando se les presente el mensaje de Dios, porque se va a continuar llevando el mensaje de Dios a través de todas las naciones, sobre toda la tierra, los ojos estarán atentos a lo que ven y los oídos escucharán atentamente con grande entendimiento todo lo que se les diga, con grande asimilación. No como ahora, que la gente no quiere ni oír de la palabra de Dios. Señor, ten misericordia de este pueblo, de los habitantes sobre la faz de la tierra. Verso 4. Y el corazón de los necios entenderá para saber, y la lengua de los tartamudos hablará rápida y claramente. Fíjense que dice: y el corazón de los necios entenderá para saber. El decir necio no es una mala palabra, el decir necio es una descripción de nivel de capacidad. Por lo tanto, aquellos que podían estar en la clasificación de necios antes del milenio, en la época en que estamos viviendo nosotros ahora, estos entenderán. Por lo tanto, la gracia de Dios estará sobre toda la tierra y si entienden y asimilan, no serán necios, se engrandecerán en conocimiento, se alejarán de toda necedad y recibirán grande bendición. El corazón de los necios se entenderá para saber. Los poco inteligentes, que es a lo que se refiere, entenderán también. Y la lengua de los tartamudos hablará rápida y claramente. Esto es en el milenio. Ya los tartamudos no van a hablar con claridad, porque
Muchas veces ese tartamudeo es un ataque del enemigo, que de una forma directa o indirecta ocasiona ese daño. Y recuerden que habíamos dicho que el enemigo va a estar encerrado, no va a estar molestando por ahí. Verso 5. El ruin nunca más será llamado generoso, y el tramposo será llamado espléndido. O sea, hoy día a los ruines, a los bandidos, a los charlatanes, a los que pueden decir tantas cosas, a los sinvergüenzas, nunca más serán llamados generosos. A los bandidos que a veces se hacen de riquezas con métodos no agradables a Dios, ayudan a la gente, o la gente los ve bien vestidos y les pide ayuda y ellos pues sueltan una ayuda que para ellos era miscelánea, porque habían robado tanto que eso para ellos es miscelánea y lo usan para engañar también, y la gente los llama generosos. Eso ya no va a existir. Ni el tramposo será llamado espléndido, de ninguna forma. Mucha gente bien adinerada actualmente sobre toda la faz de la tierra, la gente los admira porque tienen dinero, pero admírelos por cómo ganó el dinero, a ver si los va a admirar de la misma forma. Admírelos por su buena conducta, no por lo que tienen, porque se puede tener de diferentes formas, robando, engañando, calumniando, de diferentes formas, con ventas ilícitas. Y entonces, como los ven que son adinerados, la gente los admira. Eso no va a existir durante el milenio. Miren qué revelador son estos dos versos. Usted nunca, yo me sorprendería si hay uno que me escribe ahí debajo del video, yo lo oí en un lugar, pues yo lo voy a felicitar a quien lo dijo. Estos dos versos son bien reveladores. Vamos a comenzar con el 15 y el 16, pero antes del verso 6 al 14 se describe conductas erróneas y juicios que se recibirán a consecuencia de esas conductas erróneas. Siempre que hay una porción bíblica en estos estudios que estamos haciendo que no traiga revelación de los últimos días, vamos a explicar solamente brevemente a qué se refiere. Por eso escribimos ese comentario. El verso 15 dice: hasta que sobre nosotros sea derramado el espíritu de lo alto y el desierto se convierta en campo fértil y el campo fértil sea estimado por bosque. Hasta que sobre nosotros sea derramado el espíritu de lo alto y el desierto se convierta en campo fértil y el campo fértil sea estimado por bosque. Hemos visto en otros versos explicaciones parecidas, especialmente a la parte B de este verso, en donde se refiere a tiempo dentro del milenio, cuando en los terrenos fértiles, donde hay vegetación, la bendición va a aumentar y se convertirán esos lugares en bosques, y se refiere al milenio. Y la parte A de este verso, que dice hasta que sobre nosotros sea derramado el espíritu de lo alto y el desierto se convierta en campo fértil y el campo fértil sea estimado por bosque. Y esta descripción se refiere a que se menciona que el Espíritu Santo estará obrando sobre la tierra durante el milenio también. Pero si Dios mismo va a estar en la tierra desde Jerusalén reinando, y la bendición de Dios estará sobre toda la faz de la tierra, eso no es muy difícil de entender. Y se estará predicando durante el milenio a todas las naciones de la tierra y se le estará dando órdenes de que obedezcan, a que cumplan con la fiesta que se establecerá anualmente en Jerusalén para que todas las naciones de la tierra vayan. Y el Espíritu Santo estará obrando, aquí lo está diciendo, hasta que sobre
nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto. Y continúa diciendo en complemento, y el desierto se convierta en campo fértil, y el campo fértil sea estimado por bosque. Esto comenzó parcialmente luego del 1948, pero no ha llegado a su plena culminación. No lo hemos visto mejorías, pero no hemos visto a la escala que lo está describiendo este verso, que donde las áreas verdes, las áreas fértiles, se convertirán en bosque. Sí, parcialmente, pero no ha ocurrido en plenitud. Y aquí estamos hablando de tiempos del milenio. Este verso 15 cae dentro de una descripción dentro del milenio, hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto y el desierto se convierta en campo fértil y el campo fértil sea estimado por bosque. Y aquí lo que quiere decir la primera parte, hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto. O sea que va a haber una incrementación de actividad del Espíritu Santo sobre toda la faz de la tierra a través de todo el milenio de forma progresiva. El verso 16 dice, miren esto, que también es bien revelador y aplica lo que les dije al principio antes de empezar a hablar del verso 15 y 16. Y habitará el juicio en el desierto, y en el campo fértil morará la justicia. Cuando dice habitará el juicio en el desierto, es habitará el juicio, habrá juicio sobre los que no estén actuando correctamente. Porque va a haber decisión, el libre albedrío continúa, la predicación continúa y la gente reacciona, pero el que no reaccione, que va a haber algunos, no va a ser como ahora que abundan, pero va a haber algunos, porque la Biblia lo anuncia en otros lugares también, que no lloverá en esos lugares donde no obedezcan. Aquí lo que quiere decir el verso 16, y habitará el juicio en el desierto, es y en los que no obedezcan, en los que tengan una vida que es equivalente al desierto, y en el campo fértil morará la justicia, habitará el juicio, va a haber juicio sobre los que tienen conducta pecaminosa, desobediente, y en el campo fértil morará la justicia. O sea, y los que estén con conducta correcta, morará la justicia. Fíjense que aquí yo estoy dando una explicación en donde dice esto es una declaración de que donde no se obedezca la palabra de Dios será desierto, será sin bendición, y donde se obedezca habrá bendición. Eso es a lo que se refiere este verso. Miren estos versos que complementan explicación los versos 15 y 16. Y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. O sea que cuando se esté viviendo justamente, se estará viviendo en plena paz. Y la labor de la justicia, o sea, y el resultado de la justicia producirá reposo y seguridad en todo momento. Usted tendrá una vida placentera si es que está viviendo en el milenio. El milenio será una época preciosa, preciosa, preciosa para vivir. Acuérdense que les hemos dicho que de forma parecida a como en el jardín del Edén. Verso 18. Y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Fíjense, mi pueblo habitará en morada de paz. No van a tener
que estar pendientes a que si va a haber robo, que si los van a asaltar, que si aquel que me amenazó me va a venir a hacer daño. Eso no va a estar ocurriendo. Dios mismo estará siendo juez y haciendo justicia sobre toda la faz de la tierra y dando protección a los que busquen obedecerle en espíritu y en verdad. Va a haber una protección perfecta de parte de Dios sobre todo su pueblo obediente, quien le sirve en espíritu y verdad. Por eso es que Dios dice: y mi pueblo habitará en morada de paz. No morarán intranquilos, no morarán preocupados, no morarán pensando qué será lo que va a ocurrir por tal razón de aquello que ocurrió en el pasado. No, morarán en paz y en habitaciones seguras, habitaciones protegidas por Dios mismo contra cualquier acechanza que no va a estar abundando en esos días, ni estará cerca de donde ese pueblo de Dios esté morando en paz, en seguridad en sus moradas. Y sus recreos de reposo, y morarán en recreos de reposo. Imagínense, están viviendo en paz. Entonces, en unos momentos dados, descansan con una abundancia mayor de paz, en recreos de reposo, viviendo en paz y en unos momentos dados un reposo aún mayor. ¡Qué maravilloso será el milenio! Durante el milenio habrá paz, reposo y seguridad todo el tiempo para los obedientes de la palabra de Dios. Y miren este verso 19 que bien explica lo que hablaba el verso 15 y 16. Y cuando caiga granizo, caerá en los montes. Mire cómo van a ser los juicios de Dios. Y la ciudad será del todo abatida. Aquí el verso 19 lo que está describiendo es cómo serán los juicios de Dios sobre los desobedientes. ¿Cómo era en el pasado? El granizo les caía encima. Es la verdad. Eso lo sabemos, yo no tengo que explicarlo. El granizo les caía encima, el azufre les caía encima, el fuego les caía encima. Ahora el juicio, en la misericordia de Dios, será para hacer reaccionar, para despertar de la confusión a todo el que puede entrar en confusión o en descuido. Y miren lo que ocurre, el castigo, que en este caso se está diciendo que es granizo, caerá en los montes, no está cayendo en las ciudades. ¿Por qué cae en los montes? Porque entonces Dios le está penalizando, quitándole la bendición. Dios les dio bendición, desobedecieron, Dios quita la bendición. Tan sencillo como eso. Cuando caiga granizo, caerá en los montes, en las tierras fértiles, en las cosechas posiblemente. Allí perderán el fruto de su trabajo por haber desobedecido a Jehová. Y la ciudad será del todo abatida. La penalidad llegará a la ciudad, llegará a los habitantes de la ciudad que desobedeció cuando pierden sus alimentos. Fíjense que va a haber grande abundancia de alimentos durante el milenio. Prácticamente la gente se va a sustentar con vegetación bien fructífera. Miren la explicación que les tengo para el verso 19, que es abundando más en lo que les he dicho. Esto describe de cómo serán los juicios en el milenio. Estos serán de forma indirecta sobre los pueblos que no obedezcan el mandato de Dios. No cae juicio sobre ellos directamente. El juicio cae sobre sus bendiciones, teniendo esto un efecto negativo sobre el pueblo que no obedeció. En otro lugar se nos dice que no lloverá sobre los pueblos
que desobedezcan a Dios. En otro lugar, otro profeta nos habló diciendo: y los pueblos que no fueren a Jerusalén a la fiesta de congregación anual que será establecida durante todo el milenio, los pueblos que no fueren, sobre sus ciudades no lloverá. Y si no llueve, no hay fruto. Y si no hay fruto, se acaba la comida. Y si se acaba la comida, se pone la cosa fea. Así que más te vale que busques obedecer a Dios, porque Él es el único dador de todo lo bueno que el hombre puede recibir. Miren qué bonito termina el capítulo 32 respecto a las profecías de los últimos días. En este caso, mucha profecía hablando del milenio. El verso 20 dice: dichosos vosotros los que sembráis junto a todas las aguas. Esto lo que quiere decir es: dichosos los obedientes, los que siguen la palabra de Dios y trabajan en medio de la bendición que Dios les da, y dejan libres al buey y al asno sin ningún tipo de preocupación, porque saben que Dios les cuida en todo. Dichosos vosotros los que sembráis junto a todas las aguas. Dichosos ustedes los obedientes que trabajan alrededor de todas las bendiciones, sin preocupaciones de lo que dejan atrás, que les puede pasar algo, porque saben que Dios les está cuidando en todo. Eso es a lo que se refiere. No va a haber preocupación. Me fui a trabajar, allá lo que dejé atrás, Dios lo está cuidando. La gloria de Jehová está cubriendo toda la tierra. La gloria de Jehová está cubriendo a cada persona obediente, a cada persona justa, a cada persona que obedece la orden de Dios, la palabra de Dios. Allí Dios estará con protección especial sobre toda persona, protegiéndole a él, y no solo a él, sino a todas sus pertenencias, a toda su familia, a todo lo que tiene, porque él obedece a Dios. ¿Ven la diferencia que hay, cómo se está viviendo actualmente en estos días de principio de dolores? Qué maravilloso será vivir en el milenio. Qué maravilloso será. Dichosos los obedientes, porque vivirán tranquilos sin preocupaciones. Ven todo lo que Dios nos habla del milenio en el libro de Isaías. Dios les bendiga. Si les gustó el video, denle like. Si les gustó más, haga un comentario ahí abajo. Si quiere hacer una pregunta, haga una pregunta, que yo estaré compartiendo con todos ustedes las bendiciones de Dios de este maravilloso estudio profético de los últimos días y del milenio en el libro de Isaías. Dios les bendiga siempre y les ayude a vencer y alcanzar la vida eterna a través de Jesucristo, el único dador de la vida. Dios les bendiga.